vamos a seguir abordando el tema del día y para eso le vamos a dar la bienvenida también al diputado Horacio Pope para seguir empapándonos más de este tema que es Incahuasi. Diputado, buenos días, un gusto tenerlo acá en el Mañanero. El gusto es mío, muy buen día. ¿Qué prosigue, diputado? Desde el departamento de Chuquisaca se han hecho movilizaciones, se anuncia el pedido de la destitución del viceministro de Autonomías. Desde Santa Cruz el día de hoy salen en una marcha, en una caravana hacia Incahuasi para sentar precedente. Han ya presentado un documento para pedir al Tribunal Constitucional se proceda con el descongelamiento de cuentas, puesto que ya se habría firmado un acuerdo respecto a los 120 vértices que estaban en conflicto. Mira, Wilder, la verdad es que muchos se meten a opinar en el tema sin saber a ciencia exacta qué es lo que está pasando. Pero pongamos así la figura por orden, creo, Wilder. Si ambas gobernaciones no llegan a una conciliación dentro del Viceministerio de Autonomías, que hoy en día pertenece al Ministerio de la Presidencia, y si persiste esa controversia, no haber hallado conciliación, lo que se tiene que hacer es pasar inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia para que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien de manera unilateral y lamentablemente en mucho tiempo fije los límites que luego tienen que ser elevados a rango de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si se llegase a una conciliación, creo, ¿verdad? Si se llegase a una conciliación, esa conciliación tiene que necesariamente pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se fije por ley. Tanto la Constitución Política del Estado como la ley que determina cómo fijar la delimitación interdepartamental señalan que solamente a través de una ley nacional se puede concluir el problema de límites. Eso es, para empezar, clarísimo. Por lo tanto, cualquier resolución ministerial como las que han salido en este año, alrededor de 3, cualquier resolución ministerial que pretende establecer una delimitación sin el consentimiento de una de las partes, como lo decía ayer, querido Wilder, es papel higiénico, no sirve, pero además no tiene el rango de ley. No podemos nosotros considerar que una resolución ministerial que está pretendiendo fijar una delimitación interdepartamental con la cual Chuquisaca no está de acuerdo es caso cerrado. Eso no existe, querido Wilder, no existe. Entonces, como asegura el señor Esteban Urquizo que ellos no han firmado una conciliación con Santa Cruz, entonces esa controversia persiste. Pero además, ¿cuál es la posición de Santa Cruz? Esto hay que tenerlo bien claro. El pasado viernes ellos han salido a hablar y a decir que los límites ya estarían saneados por completo y que ya han salido los 120 vértices. Sí, los 120 vértices. Sí, y que porque primero decían que fue el primer ministerio, a través de la resolución, indicaba que eran solo 30 vértices que ya se habían resuelto. Ahora salen y se dice que ya son los 120 vértices. Bueno, ellos mismos el día viernes pasado, yo lo escuché atentamente al gobernador, y hablaba de los vértices o de la frontera que nosotros tenemos con Santa Cruz, perteneciente más o menos a la altura de Villa Serrano. O sea, que no toca la serranía de Incahuasi. ¿Cuál es el juego de Santa Cruz? Hay que saberlo entender. Santa Cruz cree o sostiene que la serranía de Incahuasi no necesita una delimitación porque supuestamente la ley de 1889 y la 1912 señalarían de manera específica la frontera, pero esto no es así. Señalar de manera específica una frontera significa delimitarla, y delimitarla significa poner puntos de georreferenciación coordenadas. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Y la ley de 1889 y la ley de 1912 no establece con esa precisión. No sé si me permites 30 segundos, hago un paréntesis. En la Asamblea Legislativa Plurinacional y hemos aprobado en más de una oportunidad leyes que tienen que ver con delimitación. Una entre Santa Cruz y Cochabamba el año pasado. Son así de ampulosas, tardan más o menos 2 días en ser leídas. ¿Por qué? Porque leen pura coordenada. No es una cosa que te dice ¿sabes lo que es arcifinio, Wilder? Arcifinio es el límite natural que existe entre dos regiones distintas. En este caso Santa Cruz y Chuquisaca. El arcifinio es la serranía de Incahuasi, pero no puedes hablarlo en términos tan generales, tienes que delimitar. Correcto, ¿ya? Y eso tiene que pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Y mira, la conciliación no es tan fácil, porque yo he visto que la conciliación, como te digo, en las últimas leyes que se han aprobado en esta materia, que tienen que ver con otros departamentos, la conciliación se da a nivel de gobernaciones, de los municipios colindantes, de las comunidades colindantes. Tampoco más ya hablan de árboles, ascendente, ¿no? Y descendente. Sí, sí, va a sí. decir, se reúnen los gobernadores, se reúnen los alcaldes, se reúnen las comunidades que viven cercanas. Entonces, tal cual. Entonces, si nosotros no vemos ese proceso, si nosotros no constatamos que ha habido ese nivel de conciliación o esos niveles de conciliación, nos están queriendo marear la perdiz. Están Ahora, Santa Cruz se va por Serrano. O sea, quiere decir que ya arreglamos lo de Serrano y a que sea de Chuquisaca. Y eso incluye a los otros 90 no incluye, porque a ver, si nos ubicamos en el mapa, Serrano está mucho más al norte que la serranía de Incahuasi. Aquí está Serrano y aquí está la serranía de Incahuasi. Y el territorio en conflicto es la serranía de Incahuasi. No Serrano. No es Serrano. Hasta Serrano puede ser más adelante con bloque acero, porque hasta ahí llega bloque acero, pero de momento es la serranía de Incahuasi. Ahora, ¿cuál es la solución al problema? Porque todos están tratando de enredar este problema desde el punto de vista jurídico, sacando resoluciones, sacando sentencias, esto y lo otro. Para mí esto está armado, perfectamente armado por el gobierno central, y les voy a hacer una pregunta absolutamente a todos que la van a poder responder. Si las regalías de momento, como sucede en el día de hoy, no corresponden a Santa Cruz ni a Chuquisaca, ¿a quién corresponden? Al gobierno central. ¿Quién se va a beneficiar de esta controversia, de este problema que tiende a dilatarse? El gobierno central. ¿Y por qué el gobierno central empieza a echar mano de los bolsillos regionales y de sus regalías? Porque hay una reducción dramática en la producción de gas en el país. Eso hay que tomarlo en cuenta. Al gobierno cada vez le entra menos dinero por el gas. Entonces ellos se han debido sentar en una mesa y han debido decir, bueno señores, no vamos a tener plata para Evo Cumple, para el programa Mi Riego, etcétera. ¿Qué vamos a hacer para manejar dinero? ¿De dónde vamos a sacar? Echarle a las regalías. Y no es primera vez que le echan. El año pasado, con la ley de incentivo a las transnacionales para que éstas exploren, ya le han echado mano a las regalías. Le están echando mano al dinero de las regiones. Ahora, ¿cuál es la solución? Ayer yo lo planteaba. La solución es que de un lado de la mesa se siente el señor Esteban Urquizu con su equipo técnico y del otro lado el señor Rubén Cosas con su equipo técnico. Tengan la voluntad política de poder sentarse en una mesa en el Viceministerio de Autonomías y llegar a una conciliación. Es el camino más rápido para poder solucionar este problema. Pero ninguno de los dos se han sentado hasta el día de hoy en una mesa, ni siquiera lo han hecho estando en La Haya, ¿no es cierto? Bueno, no creo que lo vayan a hacer. Es que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Hay que ser sinceros. Escuchando lo cerrado que es el gobernador de Santa Cruz, y hemos escuchado varias veces precisamente las declaraciones, dice, no, ¿para qué nos vamos a sentar? Porque sentarnos sería aceptar que estamos equivocados. Pero yo te invito para que escuchemos también a la población, porque hemos salido a las calles, le hemos preguntado a la gente, ¿el viceministro de Autonomías debe renunciar al cargo, debe alejarse de este tema? Debería dejar el cargo por ese favoritismo que hay hacia Santa Cruz. Del tema de Incahuasi, lamentablemente debería de haberse hecho. Esto debería de haberse ido hasta Santa Cruz y tal vez pelearle en mesa, ¿no? Y no de acá lo que estaba haciendo. Punto de vista, creo que no tiene recursos económicos del gobierno central y lo que están necesitando es, bueno, y le está diciendo al gobernador, necesitamos en el gobierno central y tú dejas tus intereses departamentales para responder al partido. Eso es lo que creo. No creo, porque tendría que ser imparcial, ¿no? Siendo ex autoridad de viceministro, ¿no? Creo que, bueno, yo creo que tendrían que ver las autoridades de qué manera manifestarse para defendernos nuestros derechos que tenemos allá. Tiene que ser importante, ¿no? Denunciar o hacerse a un lado para que así se tomen las acciones correspondientes. Debería tomar más en cuenta Chuquisaca, ya que deberíamos ver la parte del sur que necesita apoyo, ¿no? Y no más ver el eje troncal. La verdad sería más factible entrar, que venga el gobernador y también en nuestra parte, ir y hablar y conversar sobre este tema y hablar las cosas sobre la mesa, ¿no? Porque una vez sale parte de Santa Cruz, de parte de Chuquisaca, la verdad, de mi manera de pensar es más una forma de campaña electoral lo que hacen para más. Parcializándose demasiado, ¿no? Porque no sé si es por los medios de comunicación que se ve muy abiertamente por el lado de Santa Cruz, entonces muestran de una manera parcializada de que Incahuasi pertenecería a Santa Cruz, ¿no? Y como no sucede lo mismo con Sucre. No creo que influencie mucho, digamos, el tema del cargo del viceministro, ¿no? Bueno, hay como una
una dejadez, ¿no?, de parte de las autoridades de Chuquisaca en cuanto a este tema. Hay por parte de las autoridades también de Chuquisaca un poquito de descuido, en la cual tengan que hacer mayor seguimiento para poder hacer posesión de nuestro territorio, ¿no? Y también pedirle al gobierno central de que pueda ser más equitativo, ¿no? Varias posiciones que da la población, Horacio, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una vez que Chuquisaca y Santa Cruz digan, ya no estamos de acuerdo en el tema de límites, irse al Tribunal Supremo de Justicia. Lo primero, el viceministro Siles no es juez, él no puede fijar límites de manera arbitraria, él solamente tiene el papel de conciliador. Tú, Santa Cruz, yo, Chuquisaca. Si estamos ante el viceministro Siles y no logramos conciliar, yo llevo la controversia al Tribunal Supremo de Justicia. Basta que uno de los dos, una de las partes, no esté de acuerdo precisamente con la supuesta conciliación, y obviamente no la hayas tenido que firmar, ¿no es cierto? O sea, no estés de acuerdo con esa supuesta conciliación para llevar el problema al Tribunal Supremo de Justicia, lo que va a ocasionar que obviamente las cuentas sigan congeladas, las regalías sigan congeladas. Eso es un grave problema porque de manera retroactiva no nos van a dar un solo peso. Pero ese problema tendría que ser llevado al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque la ley de 1889 y la ley de 1912 establecen de manera general, más que de referencial, de manera general establecen los límites. Lo que nosotros necesitamos, sobre todo tomando en cuenta que estamos hablando de un campo gasífero que no es pues una cuestión de extensión de cientos de kilómetros, sino que tiene un tamaño relativamente pequeño para cuestiones territoriales, tienen que ser delimitados con coordenadas, ¿no es cierto? Ahora, mientras no suceda eso, entonces Chuquisaca debe seguir insistiendo en que los límites no están claros. Pero además, mira esto, querido Wilder, Santa Cruz sale a decir el viernes pasado y también el día de ayer que los límites ya están claros cuando ellos reciben una nota del Ministerio de la Presidencia donde la parte de Serrano es delimitada con coordenadas. Ellos mismos entienden que una cosa es caso cerrado cuando está con georreferenciación. Entonces, mal pueden decir ellos que la ley de 1889 y la de 1912 son precisas. No son precisas, hablan en términos generales. Además que es una resolución ministerial. No, claro, por eso mismo, la resolución ministerial no es una ley, no se puede fijar en ley. Ahora, vuelvo a insistir, querido Wilder, disculpa, ¿qué tiene que existir? Porque esto es muy importante para que la gente no le engañen, por eso quiero hacer énfasis en esto, querido Wilder. O sea, ¿cuándo va a existir conciliación? Cuando haya voluntad política del señor Esteban Urquizu y del señor Rubén Costas de sentarse en una mesa, de negociar los límites, de ponerse de acuerdo con sus equipos técnicos, y si no se ponen de acuerdo, de una vez llevar la controversia al Tribunal Supremo de Justicia y que sean ellos, en base a criterios propios, porque alguien va a tener que solucionar el problema, querido Wilder, los que precisamente fijen los límites y después esos sean elevados a rango de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero mientras el señor Rubén Costas y el señor Esteban Urquizu no se sienten, lo que están haciendo es dilatar más el problema, que desde mi juicio es eso lo que se pretende, es eso lo que quiere el gobierno central, porque el señor Rubén Costas, como tú bien lo has señalado, no tiene la voluntad política de ir y sentarse. Si yo fuera Rubén Costas diría, mi actitud, mi soberbia, mi intransigencia en cuanto a la negociación, lo único que está provocando es que la solución se prorrogue, que la solución no se encuentre. Y mientras no encuentres tu solución y sigas haciendo ese show de que tenemos todo claro, que eso no va a tener resultado, tus regalías no van a ser descongeladas. Bueno, es claro. Diputado, muchas gracias por su presencia, muy gentil. No, pues a ti, querido Wilder, y nuevamente un saludo a la población, y no nos dejemos confundir, no nos dejemos enredar con tanto conflicto jurídico, la cosa es relativamente sencilla. Muchas gracias. Cerramos nuestro tema del día.